El siguiente circuito que voy a trabajar es un circuito de cambio de giro. Primero vamos a trabajar el que es pasando por el stop, y luego trabajaremos el que es sin pasar por el stop. Entonces, para eso, me voy a auxiliar del circuito que ya trabajé aquí con anterioridad, que es este del circuito de arranque y paro, ¿verdad? Entonces, ustedes se dieron cuenta que la L1 viene a U1, la L2 a B1 y la L3 a B1. Mi motor siempre va a girar en sentido horario o hacia la derecha. Para poder hacer un cambio de giro, necesito auxiliarme de otro contactor. Y las protecciones, por supuesto, que van a quedar exactamente las mismas. Entonces, ahora, lo que necesito es cablear este, ¿verdad? Para poder hacer un cambio de giro, una clave es que solamente voy a cambiar la L1. La L1 que viene acá y que salía por este contacto, resulta que ahora va a venir a la L3. Es decir, lo que tengo que hacer es guardar cierta armonía, tomando en cuenta que la corriente alterna trifásica me va a tener un campo magnético giratorio, un campo magnético 9. Entonces me va a quedar aquí, la L2 no la voy a mover, va a quedar exactamente igual. De tal manera entonces que cuando mi motor esté girando en sentido horario, me va a quedar L1, L2 y L3. Y cuando esté en sentido antihorario, me va a quedar L3, L2, L1. Es decir, guardando cierta armonía, ¿verdad? Entonces me va a quedar 1, 2, 3 y luego me va a quedar 3, 2, 1. Justamente como lo que podemos observar acá, ¿verdad? Vamos a agregarle aquí un empalme. Es decir, que aquí me quedó la L1, me quedó al lugar de la 3. La L2 quedó exactamente igual y la L3 me quedó al lugar de la 1. Entonces me quedó 3, 2, 1. Cuando entra el contactor 2, ¿verdad? Ahora tenemos dos contactores, entonces para diferenciarlos tengo mi contactor 2. Para poder hacer el diagrama de mando voy a tomar en consideración algunas situaciones como, por ejemplo, si está el motor 1, no puede entrar el motor 2 nunca. ¿Por qué? Porque tenemos un puente entre la L1 y la L2. Haríamos un cortocircuito aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer bloqueos, ¿verdad? Les voy a ir explicando conforme vayamos avanzando. Entonces, lo primero que voy a tomar va a ser mi fuente de tensión, que voy a tomar la L1, y la voy a ubicar aquí en la parte superior, y luego, por supuesto, que tenemos que tener la misma situación con nuestra protección, ¿verdad? Entonces, le voy a agregar acá la protección térmica, que sería este contacto que tengo aquí, ¿verdad? Donde me dice disyuntor. Entonces, le agrego la protección térmica. Luego de la protección térmica, entonces como tengo acá perdón, este es el guardamotor y esta es la protección térmica. Entonces necesito tener también el contacto de la protección térmica. El contacto de la protección térmica va a estar representado por un contacto, como ya lo vimos anteriormente, normalmente cerrado, ¿verdad? Y identificado por el 95 y el 96. Luego de esto ya vengo directamente hacia mis accionamientos, entonces lo que necesito tener es un stop. Esto es lo que me va a detener el motor en cualquier momento. Y luego necesito tener también casi la misma estructura del circuito básico, ¿verdad? Pero ahora vienen ya algunas situaciones acá. Es decir, tengo que agregarle algunos bloqueos. Es decir, acá, por ejemplo, tengo, esta es Q1, entonces aquí lo voy a identificar para poderlo enlazar, que este también va a ser Q1, ¿verdad? Ojalá que me dé el espacio de poderlo trabajar. Luego tengo acá el 95 y 96 que debo enlazarlo con este menos F1, entonces le voy a poner aquí de igual manera F1 para que veamos que es exactamente el mismo. Luego este, que sería el primer pulsador que agrego y va a ser la función del stop, entonces le voy a poner aquí que este es lo que hace la función stop. Lo voy a agregar aquí con mayúsculas. Mi stop selecciono para que quede grabado y luego por supuesto que lo que voy a hacer es ponerle el 1 y el 2. Y le doy aquí. Y luego, este ahora, que vendría siendo el S2, lo que va a hacer es que me va a dar un sentido horario, ¿verdad? Entonces le voy a poner aquí horario, bueno, no me va a quedar por la cantidad de caracteres que me permite escribir. Entonces, pero le voy a dejar indicado ahí, ¿verdad? Que va a estar en sentido horario. Entonces me dice que este es el de sentido horario. Es decir, entonces, que ahora, en sentido horario entraría este contactor, ¿verdad?
Y tiene que haber un pulsador que accione para que entre este otro. Entonces, este que acciona este otro tiene que bloquearme este. Luego, cuando veamos la simulación, vamos a ver de forma mejor lo que hace directamente el bloque. Entonces, si este es horario, este va a ser mi S3 ahora. Este entonces definitivamente va a ser anti, ¿verdad? Anti-horario. Lo selecciono acá. Luego lo que voy a hacer es borrarle el 1 para dejar solamente el 1 y 2, que es lo que me indica que es un contacto normalmente cerrado. Luego de esto, vengo y le tengo que agregar, a esto normalmente nosotros le denominamos como un bloqueo mecánico, los contactos de mis pulsadores. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar un contacto de tipo eléctrico. Y el contacto de tipo eléctrico me lo va a proporcionar un contacto del contactor 2. Es decir, el contactor 2 me debe bloquear al contactor 1. Y el contactor 1, por supuesto, al contactor 2. Entonces, aquí lo tengo ya como KM2. Entonces, yo lo voy a indicar acá como KM2. Y esa va a ser la función del bloqueo. Entonces, es un bloqueo de tipo eléctrico. Voy a reducirlo un poquito para que me dé chance de poder trabajar. Entonces, ahora lo que me hace falta es agregar la bobina del contactor. ¿Hacia qué contactor voy? Pues definitivamente aquí voy a la bobina del contactor KM1, porque dijimos que iba a ir en sentido horario. Entonces, este lo identifico acá como el KM1. Muy bien, ahí está. Luego necesito agregarle la otra polaridad de igual manera. Entonces le agrego acá línea neutra. Y le voy a hacer un giro a esta línea neutra para que me dé la opción de poder conectar. Ahí está. Ahora bien, resulta que cuando yo presione, mi tiene que quedarse autosostenido, ¿verdad? Es decir, que necesito ponerle una autorretención o un enclavamiento. Que en esta situación ahora cambia un poquito la condición y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y le digo a este que esta es la autorretención de ¿quién? Del KM1. Y si ustedes se dan cuenta acá, casi que tenemos la misma estructura del mismo circuito básico, ¿verdad? Del arquiparo. Es decir, entonces, que aquí la forma de conexión va a ser de la siguiente forma. Tomo la L1, la conecto a mi protección termomagnética o magnetotérmica o guardamotor. Sale y viene a la protección térmica. De la protección térmica sale y viene hacia mi stop. De mi stop sale y viene hacia el pulsador que le va a dar el giro horario. De ahí viene a un contacto del mismo pulsador que va a estar ubicado acá, que le va a dar el sentido antihorario. De ahí viene al contactor que le va a dar el sentido antihorario para que sea una función de bloqueo. Y luego se cierra el circuito. Ahora bien, aquí como el circuito que vamos a trabajar es pasando por el stop, entonces lo que voy a hacer es que voy a abarcar la protección mecánica, ¿verdad? El bloqueo mecánico. Es decir, entonces que cuando yo dé un pulso para que gire aquí hacia la izquierda, va a bloquear el de la derecha. Y el de la derecha obviamente va a bloquear hacia la izquierda. Ahora termino de hacer acá mi conexión haciendo... Ahí está. Ya tengo entonces básicamente un cambio de giro. Un giro, perdón. Ahora le voy a agregar el cambio de giro. Y para ello entonces necesito tener nuevamente un contacto normalmente abierto, que sería ese, vuelve a repetirse exactamente lo mismo que tengo allá, solamente que con condiciones diferentes. Viene acá un contacto normalmente abierto. Aquí viene un contacto normalmente cerrado. Pero no lo pegó. Estamos. Me hace falta agregarle un contacto normalmente abierto. Por alguna razón no me lo pegó. Pero ahí está mi contacto normalmente abierto. Este es un contacto de bloqueo exactamente igual, ¿verdad? Y dijimos que ese es un contacto de bloqueo que se va a llamar ¿cómo? Eléctrico, porque es un contacto de mi contactor. Muy bien. ¿Y luego qué hacemos? Agregamos la bobina del contactor. Esta bobina es la que va a accionar estos contactos de acá, para que mi motor cambie de giro. Entonces ahora lo que me hace falta es agregar la autorretención o memoria eléctrica. Y la voy a agregar exactamente igual acá, como tenemos la otra. La voy a dejar pegada por aquí.
Y ahora hacemos el cableado. La protección térmica es común para ambos sentidos de giro. El stop también es común para ambos sentidos de giro, ¿verdad? Para detenerlo en cualquier sentido que esté. Entonces, por lo tanto, mi cableado va a depender de acá ahora. Hago esta conexión, vengo y hago nuevamente mi conexión en serie. Así como yo lo estoy cableando, exactamente así es como cuando ustedes van a buscar alguna avería, ¿verdad? Algo que suceda, pues se hace exactamente lo mismo. Un motor no arranca, que el motor no funciona, pues lo que hacemos es verificar exactamente de la misma forma como estoy trabajando. Ahora bien, entonces termino de hacer aquí mi conexión con la línea neutra. Ahí está. Ahora entonces me falta identificar este, que este va a ser mi KM2. ¿Por qué? Porque es este que viene en sentido antihorario. Este contacto es de la autorretención de ¿quién? Del KM2. Le digo aquí, ok. Este que está aquí, si se recuerdan, les decía que estaba bloqueando quizá un contacto del KM2, pero este está bloqueando el de la izquierda, bloquea el de la derecha. Por lo tanto, el de la derecha tiene que bloquear. Este tiene que ser mi KM1. Ahora entonces voy con mi pulsador. Me quedé con el pulsador S3. Este y este son exactamente el mismo pulsador. Entonces, lo voy a enlazar indicándole que este va a ser el mismo S3. El S3, ¿qué va a hacer? Dos cosas. Hace que entre el giro antihorario y a la vez bloquea el giro horario. Hace que entre mediante el contacto abierto, que entra el sentido horario, y aquí está bloqueándome ya el sentido antihorario. Y recuérdense que les decía, primero abre el contacto que está cerrado, después cierra el contacto que está abierto. El S2, ¿qué va a hacer? Va a cerrar para que entre el cambio de giro, perdón, horario, y resulta que, ¿qué va a hacer? Va a venir a bloquear mi sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, a este tipo de bloqueo, vuelvo a insistir, se le denomina como un bloqueo de tipo mecánico. Aquí ya tenemos el circuito prácticamente terminado. Ahora entonces lo que hago es cerrar mi protección y cuando yo vengo a presionar acá, entonces veo que entró mi contactor 1 y veo que aquí este contacto está abierto porque pertenece a este. Es decir, entonces, que si alguien viene a presionar aquí, pues obviamente no va a pasar la corriente, ¿verdad? Porque, así como vemos acá, aquí hay corriente, pero aquí no pasa, le está haciendo bloqueado. No puede entrar este en ningún momento. Mi motor sigue girando en sentido horario. Y si vemos acá también está la función de lo que les comentaba del bloqueo mecánico. Cuando este pulsador presiona, abre el otro sentido de giro. Cuando presiona para que entre el antihorario, bloquea al sentido horario. Y hace exactamente lo mismo este. Si yo vuelvo a presionar este, vean, bloquea el sentido antihorario y cierra el sentido horario. Si yo quiero cambiar de giro, entonces no lo puedo hacer acá. ¿Qué necesito hacer? Venir al stop, detengo la marcha y entonces ya puedo hacer el cambio. Aquí la flecha me indica que está en sentido, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer alguna modificación con este, haciendo uno que sea sin pasar por el stop, sin pasar por cero, según como le quieran llamar, entonces todo lo que hacemos es una pequeña modificación. Esta línea que yo tengo acá, la voy entonces a modificar y ahora resulta que me va a quedar de acuerdo a lo que hemos hablado otras veces. Es decir, que me va a quedar conectado directamente en paralelo a el que acciona. Y ahora veamos cuál es el resultado. Cuando vamos a trabajar así hay que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está impulsando la máquina? ¿Qué es lo que la máquina está moviendo? Porque si está moviendo algo que es muy pesado y yo hago este cambio de giro que es muy brusco, la fuerza va en un sentido, la inercia cuando el motor ya cambió de giro puede romper la faja o quebrar un diente. Veamos entonces. Mi motor está girando en sentido horario como podemos observar en la. Pero ahora cuando yo vengo a presionar el S3, lo que hace es que automáticamente cambia el sentido de giro. Entró el otro contactor. ¿Ya? Lo hace entonces de forma inmediata. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Que primero abre el contacto cerrado, mi bloqueo mecánico, y después cierra el contacto abierto. Ese pequeño tiempo es el suficiente para que no haya corto. Aparte de eso, que mi contactor hace lo mismo. Primero abre el contacto que está cerrado y después cierra el contacto que está abierto. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero cambiar de giro, ahí estamos. Ahí estamos entonces con
el cambio de giro sin pasar por el stop y ahorita el cambio de giro pasando por el stop. Espero que les sea de utilidad.